Hola, bienvenidos a la expansión de tu intuición. Somos Gaby y Gonzalo. Si estás aquí es porque definitivamente los ángeles tienen un mensaje para ti. Bienvenidos al episodio número 10, ¿Quién es quién en el mundo de los ángeles? En esta serie de podcast, Gaby nos está contando quiénes son los ángeles, los arcángeles, los guías espirituales. Nos introduce en su mundo, también cómo podemos interactuar con ellos. En el episodio número 9 hablamos de los guías espirituales y en este nos va a dar, podríamos decir, categorías, ¿no? Con sus nombres, a qué se dedican, digamos, desde el mundo espiritual hacia el mundo terrenal en la ayuda que nos dan. Bueno, vamos a ver, Gaby, buenos días, háblanos por favor. Hola, sí, hablando de los guías espirituales, pues sí, existen, voy a mencionar algunos, y la verdad es que son maravillosos, de verdad, pídanles ayuda y son lo mejor, ustedes lo van a sentir. Existen los corredores, que son, pues no quiero decir mis favoritos pero sí, o sea, realmente son los que más llamo. Son corredores se llaman corredores porque literal corren por aquello que tú necesitas o por aquello que tú estás solicitando. Exactamente eso. Y existen los ayudantes, los espíritus guías ayudantes, los guías sanadores, los guías maestros, incluso guías animales, guías del gozo, seres de luz. Entonces todos ellos pueden ser llamados para diferentes situaciones que se presenten en tu vida. Entonces, bueno, puedo darles ejemplos que son maravillosos. Los corredores son, de verdad, yo creo que vamos a dedicar un capítulo para cada uno. Pero todos ellos son guías espirituales que puedes llamar. Y esto es nada más por mencionar algunos, porque hay infinidad, como se les he comentado. Bueno, por ejemplo, a mí siempre me dices que llame a los corredores. Como siempre ando en alguna urgencia, emergencia, o que si el tráfico, que si no llego, que si me apuro. Entonces, es como que los que están siempre ahí para echarnos la mano de inmediato. Entonces, me dices, corredores, vengan, liberen el tráfico para que pueda llegar al trabajo lo antes posible. No, ese es un ejemplo que siempre mencionas. Pero si tenemos una emergencia a nivel riesgo vida, tal vez. Llamamos a corredores, alguien más especializado en eso. Sí, de hecho se me olvidó mencionar también, no se me olvidó, se me pasó porque sí lo quería mencionar, a los guías SOS, así se llaman. Guías espirituales SOS. Te voy a contar una anécdota. Mi hermana, yo acabo de tener una cirugía mayor. Entonces mi hermana me hizo favor de llevarme, vamos, en mi camioneta. Y se nos había apagado la camioneta porque ya se había acabado la batería. Entonces la logramos prender y veníamos ya de regreso. Ya venía manejando porque yo no podía manejar porque me estaban quitando los puntos y todo esto. Entonces veníamos por una avenida súper concurrida. Y de repente, en una subida de un puente, se empieza a apagar la camioneta y se apagó. Cosa que no debía haberse apagado porque pues era la batería. Bueno, se apagó completamente la camioneta en medio de la avenida. Y en eso, inmediatamente yo, SOS Ángeles, ayuda. Bueno, íbamos en el carril del medio. Horrible, pero bueno. Entonces, cuando dije eso, de repente un señor atrás en una camioneta grande le prendió las luces a mi hermana. Yo te ayudo, yo te empujo. Entonces empezó a empujar lo suficiente para poder llegar a la bajada del puente. Entonces en la bajada teníamos obviamente que orillarnos porque era una avenida, entonces teníamos que salirnos por la lateral y era de ¿cómo va a pasar todo esto? No sé, pero bueno,
Entonces, como es una avenida demasiado concurrida, vienen carros por la lateral, vienen carros por el otro lado. Bueno, entonces nos empujó, nos abrieron paso, porque la gente se empezó a abrir, o sea, de manera muy amable, y se empezó a abrir, nos empezó a abrir paso, y cuando llegamos para cruzar la lateral, no venía ningún carro, y había un espacio así donde cabía justo la camioneta, donde el empuje que nos dio la camioneta que venía atrás fue lo suficiente para llegar ahí. Entonces fue como, solucionado. No arrancó, pero pudieron llegar a un destino más seguro para ustedes. Algo inusual en Monterrey. Sí, no, definitivamente hubiera sido muy peligroso habernos quedado en medio del puente, en la subida y en la avenida tan concurrida. Para los que conocen Monterrey, es en la avenida Gonzalitos. Ustedes saben cómo se pone esa avenida. Entonces sí, estuvo la ayuda fue inmediata. Esos son los asistentes divinos, los ángeles SOS. Pero vamos a platicar también de los corredores, que son una maravilla. Qué buen ejemplo que nos diste entonces para el uso de los guías SOS. Estoy pensando que sería muy bueno que tengamos un capítulo dedicado a cada guía para que lo trabajemos un poquito más en profundidad y que nuestros oyentes sepan cuándo, cómo y por qué llamar a cada quien. En este capítulo, en el episodio número 10, hablamos entonces que los guías SOS son los de la emergencia inmediata. Emergencia de me estoy quedando en una avenida muy importante y peligrosa, me estoy sintiendo muy mal, necesito llegar a mi destino de forma salva, sano, no sé, me voy a desmayar, necesito seguir despierto, cualquier cosa, emergencia médica, mecánica, que corra riesgo a la vida, a nuestra integridad, serían los indicados para llamar entonces. Sí, así es. Cualquier cosa que sepas, es más, es como si llamaras al 911 que tuvieras algo que solucionar. Y digo, no tiene que ser algo negativo, sino algo que tengas que resolver. De los SOS sí he escuchado casos, porque la verdad es que se me acercan mucho para decirme, oye, ¿a quién le tengo que pedir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces he escuchado casos de que vienen y me dicen, oye, fíjate que funcionó, les pedí, bla, bla, bla. Bueno, por decir, un amigo estaba intentando tramitar su visa y fue, pídeles porque tenía que viajar por trabajo y así, ¿no? Pero tenía que tenerla lista en menos de 2 semanas, una cosa así. Entonces llamó y bueno, les llamó y se solucionó. El punto es que para trámites, cualquier cosa que sepan que es que veo imposible que esto suceda, ahí es donde entran los SOS, para que les puedan llamar. Veo imposible, ¿cómo? O sea, no, es algo muy difícil. Bueno, ahí está. La línea entre SOS y corredores se me hace un poco difícil de separar, entonces en el episodio número 11, en el siguiente episodio, en el ¿Quién es quién en el mundo de Los Ángeles?, vamos a hablar un poco de los corredores, para que ya tengamos bien claro cuál es la diferencia con SOS y los corredores. Es todo por el día de hoy. Te agradezco muchísimo, Gaby. Gracias. Hasta el próximo.